Amén, amén. Ahí donde está cada uno, de un saludito al hermano que tiene al lado, atrás, adelante. Vamos a declararle bendición sobre su vida. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre. Él es el que está en este lugar. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a empezar este tiempo, mis hermanos, colocándolo en las manos de papá. Él nos quiere regalar este tiempo, de este primer tiempo, esta primer día de la semana. Quiere hablarnos hoy a través de la palabra. Vamos a colocarlo en sus benditas manos a través del poder de su Espíritu Santo. Padre, aquí estamos, Señor, como tu pueblo, dándote gracias, bendito Rey. Deseando, Señor, que seas tú, bendito Rey, hablando a este pequeño remanente, Señor, que hoy vino a buscar de tu palabra, Señor. A ese pequeño remanente, Señor, que hoy no se conforma con lo que tiene, Señor. No se conforma con lo que ha recibido, Padre de la gloria, sino que hoy, Señor, están atentos a tu llamado, están atentos a tu palabra, bendito Rey de los cielos. Como predicador, Señor, me hago a un costado. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor, hablando, bendito Dios, que esta palabra que sale de mi boca no sea palabra de hombre, no sea palabra humana, Señor, sea palabra tuya, bendito Dios. Llena, bendito Rey de los cielos, Señor, de ese poder, bendito Padre de la gloria, de ese entendimiento, Señor, el cual tú nos quieres hablar, bendito Dios de los cielos. Te damos gracias, Padre, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí donde estamos, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la palabra en el libro de Romanos, capítulo 11. Mientras ustedes abren la Biblia, mi hermano Andrés nos regala el título del mensaje, por favor. Amén, gloria a Dios. ¿Olivo silvestre o natural? Amén. ¿Olivo silvestre o natural? Hoy el Señor nos quiere traer esa reflexión. Quiere poner en nuestro corazón esa reflexión. ¿Somos olivos silvestres o somos olivos naturales? Aún siendo ese olivo silvestre, que un día fuimos insertados en ese árbol donde no pertenecíamos, pero el Señor nos quiso insertar ahí. El Señor quiere insertar olivos silvestres, no olivos naturales. Ahí es donde está la gran diferencia que vamos a ver ahora en el transcurrir de la lectura. Vamos a ver cómo el Señor nos quiere llevar a través de esta palabra a mostrarnos como un pueblo ungido, como un pueblo verdaderamente que estamos llenos de la unción, del poder de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, a través de este relato que nos hace el apóstol Pablo a través de la iglesia de los romanos. Vemos que la palabra empieza diciendo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá, mis hermanos? Vemos que el apóstol Pablo está haciendo esa pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él mismo la responde en ese mismo instante, dice: en ninguna manera. ¿Y por qué no ha rechazado el apóstol Dios al pueblo de Israel? Pablo aquí nos va a mostrar tres maneras en la cual vamos a ver nosotros que no hemos sido, que el pueblo de Israel no ha sido rechazado. Tres evidencias que nos muestra el apóstol Pablo. Pero antes de leer esas tres
evidencias que el apóstol Pablo le muestra a la iglesia de Roma y nos quiere mostrar hoy a nosotros que el pueblo de Israel no ha sido rechazado. Vamos a leer algo de cómo el Señor nos ha ungido a nosotros. Y cuando la palabra en nosotros está ungir, ungidos, ¿cierto? Llenos de esa unción, nos quiere decir algo muy tremendo. Dice, ¿qué es un ungido de Jehová? Es aquel que ha sido señalado o consagrado usando óleo sagrado para ser rey, sacerdote, profeta u otra dignidad especial, ¿cierto? Entonces vemos, mis hermanos, que aquella persona que ha sido ungida es aquella persona que ha sido consagrado o ha sido señalado, ha sido escogido, mi hermano. Cuando Dios nos escogió a nosotros como su pueblo, aún no siendo ese pueblo, ese olivo verdadero, ese olivo original, Él aún así ungió a su pueblo, ungió a este pueblo gentil, nos ungió a nosotros para que fuéramos nosotros también señalados, consagrados, usando ese óleo sagrado para ser reyes y sacerdotes y para consagrarnos como profetas u otra dignidad o otra asignatura especial. Amén. Entonces vemos que eso significa ser un ungido de Jehová. Pero también me gustaría llevar a cabo algo, otra pregunta que me hacía yo mismo. ¿Y cuál es el propósito de la unción? ¿A qué nos lleva esa unción? ¿Cuál es ese propósito que nosotros como ungidos tenemos que llevar? Y nos dice que es cumplir una asignación divina que nos separa y consagra para una misión específica en la vida, ¿cierto? O sea, nosotros somos ungidos para cumplir esa asignación divina que nos separa y nos consagra para una misión específica. Somos separados, consagrados para la misión que Dios quiere hacer aquí en la tierra con nosotros como pueblo, mis hermanos. Dios quiere hacer una misión con nosotros. ¿Por qué con nosotros? Lo vamos a ver en el transcurrir del tema. Dice, además, la unción es prueba de que estamos operando en el llamado correcto. Esta viene a nosotros en ese lugar donde rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Es tremendo, mis hermanos, porque la palabra que nos está mostrando con qué propósito hemos sido ungidos es para que nosotros estemos operando en el llamado correcto, ¿cierto? Hemos sido llamados para operar en ese llamado correcto, en ese llamado que Dios nos hizo para ir a cumplir en ese llamado, en esa obra en el que Él nos ha hecho, ese llamado en el que Él nos ha consagrado. Y dice, y esta viene a nosotros el lugar donde rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. ¿Dónde hemos vendido nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en este momento? En camino a la voluntad, en camino a la libertad. Aquí, en este lugar, mis hermanos, es donde nosotros tenemos que cumplir nuestra voluntad, rendidos ¿a qué? A la voluntad del Padre. Hoy tenemos que estar nosotros aquí, mis hermanos, como siervos del Señor, ungidos de Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad que Dios quiere que se haga en este lugar. Ahora sí, vamos a empezar el tema que Dios quiere traernos a esta hora. Dice la palabra que Pablo estaba haciendo una pregunta, y esa pregunta, mis hermanos, nos llevaba a algo. Era a saber si el pueblo de Israel
había sido desechado por Dios, pero el pueblo de Israel no había sido desechado por Dios. Y Pablo muestra tres evidencias. Y la primera fue que Dios quiso salvar a Pablo, un judío, eligiendo tener misericordia de él. Lo vemos en el versículo 1, cuando él está diciendo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá, mis hermanos? Que él también, como judío, por la misericordia de Dios, él también fue salvo. Entonces, si él como judío fue salvo, el judío también va a ser salvo. Si él también, como perseguidor de la iglesia, lo veíamos, fue la semana pasada, pasó, ¿cierto? Que Pablo, persiguiendo la iglesia, fue redimido por el Señor, mandando Dios a Ananías para que abriese sus ojos y conociese verdaderamente al Dios que él un día persiguió, ¿cierto? Que era nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aquí está diciendo: yo, siendo perseguidor de la iglesia, siendo judío de la tribu de Benjamín, yo he recibido esa misericordia de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció, ¿cierto? Entonces vemos, mis hermanos, que en esa primera evidencia nos está mostrando el apóstol Pablo que por eso Dios no había desechado al pueblo de Israel. No había desechado al pueblo de Israel. Y en esa segunda evidencia, el apóstol Pablo nos muestra en el versículo 2, dice: Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Vemos que el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Roma, le estaba diciendo: Dios no ha desechado la iglesia. ¿Por qué? Les muestro esa segunda evidencia. Porque ya Dios conocía al pueblo de Israel. Dios, antes de llamar pueblo al pueblo de Israel, ya lo conocía. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: de su descendencia, de la descendencia de Isaac, voy a llamar pueblo mío a esa descendencia de Isaac. Ya Dios conocía a esa descendencia cuando mandó toda la ley. Cuando Moisés empezó a guiar al pueblo de Israel, ya Dios lo conocía. Ya Dios sabía qué pueblo era el que él estaba queriéndole dar el llamado de pueblo mío, ¿cierto? Ya él estaba dando le estaba dando el estatus al pueblo de Israel para llamarlo pueblo mío. Dice que aún en sus momentos más bajos de infidelidad, Dios no abandonó a su pueblo, apartando a 7,000 en la apostasía del rey Acab. Vemos, mis hermanos, que Dios, a pesar de que el pueblo de Israel, cuando nosotros vemos en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 10 hasta el 18, vemos cómo el pueblo de Israel traicionó a Dios, cómo el pueblo de Israel no quería seguir a Dios, porque había 400 baales en ese momento a los que el pueblo de Israel estaban colocando su oído y toda su atención, ¿cierto? Aún el rey Acab también estaba llevando al pueblo de Israel a fallar, pero aún así Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Aún así Dios tuvo misericordia de ese pueblo que no quería seguir más con Dios. Y es tremendo, mis hermanos, porque en el versículo 3 vemos cómo Elías
le está diciendo que ese pueblo había matado todos los profetas. Y Dios le dijo: un momento, todavía me quedan aquí 7,000, ¿cierto? 7,000 profetas, 7,000 personas, 7,000, perdón, hijos míos, pueblo mío que no se ha inclinado a los altares de Baal, a los dioses de Baal. Y es tremendo, mis hermanos, es tremendo, porque ahí Pablo les estaba mostrando a la iglesia de Roma la evidencia de que Dios no se había apartado, ¿cierto? No había desechado, no había abandonado al pueblo de Israel. Y en esa tercera evidencia dice que en su gracia Dios ha elegido tener misericordia de algunos israelitas. Si vemos en el versículo 5 de Romanos capítulo 11, que dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo a la iglesia de Romanos, mis hermanos? Dios aún tenía misericordia de aquellos hombres que habían desechado la gracia. Dios ya miraba a ese pueblo con misericordia, a pesar de que ese pueblo había desechado a su hijo. Aún Dios dijo en sí, digo, pero este pueblo no lo puedo desechar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque es tremendo. Porque tenemos un Dios fiel a sus promesas. Tenemos un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Dios le dijo a Abraham: de su descendencia voy a sacar mi pueblo, y a ese pueblo lo bendeciré, lo llevaré a esas tierras, ¿cierto? Lo llevaré a esos lugares donde produce leche y miel. Entonces es tremendo, mis hermanos, porque ya Dios tenía en su corazón de que ese pueblo no iba a ser desechado. Aún ese pueblo habiendo desechado a Jesucristo, aún ese pueblo habiendo quitado de su corazón el verdadero amor por el Hijo de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y es tremendo, mi hermano, porque en el versículo 6 dice que no fue por los méritos, sino por gracia. Si vemos en el versículo 6, Dios está diciendo, Pablo está diciendo: y si por gracia, ya no es por obra. O sea, si es por la gracia de Dios que hemos recibido la bendición de Dios, la salvación de Dios, entonces ya no es por obra. No es por obra, mis hermanos, para que no nos vanagloriemos. No es por obras que nosotros, haciendo la obra de llevar un mercado a esta familia, o haciendo la obra de pagar el arriendo a esta familia, o haciendo la obra de ir a orar por esa familia, de ir a orar para que esa familia ya no esté más en maldición, o ya no esté más, ¿cómo se dice? Se me va la palabra. Que ya no estén más endemoniados, ¿cierto? Que por la oración nos están libertando. No es por esas obras que somos salvos, mis hermanos. No es por esas obras, es por la gracia de Dios. Porque a Dios le dio gracia. A Dios le plació, mi hermano, mi hermana, que cada uno de nosotros recibiésemos la bendición, la salvación que es venida por Él, que nos la trajo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 7 que Dios no escogió a algunos, pero dejó a los demás endurecidos. Vemos, mis hermanos, que en el versículo 7 dice: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Voy a resumir estos versículos, mis hermanos.
El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el que Dios escogió de la descendencia de Isaac, por haber desechado a Dios, a Jesús, al mismo tiempo a Dios, porque Dios envió a su Hijo. Vemos, mis hermanos, cómo ese pueblo fue apartado, ese pueblo fue desechado. Pero es tremendo, porque hubo un pequeño remanente del pueblo judío, ese pueblo judío que hoy sigue a Jesús, ese pueblo judío que hoy predica a Jesús, ese pueblo judío que a pesar de andar en ese Antiguo Testamento, a pesar de conocer toda la Torá, a pesar de conocer la ley, ellos saben que Jesucristo es el Dios de dioses, el Señor de señores. Ellos saben que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Ellos hoy lo siguen. Hoy no quisieron abandonar a Jesús. Ese es el pueblo del cual hoy Dios está diciendo que Dios tiene gracia, tiene misericordia de ese pequeño remanente. Pero aquellos que desecharon a Jesús, aquellos que hoy no andan para Jesús, aquellos que hoy todavía caminan en la ley, aquellos que hoy todavía están esperando a Jesús, ese pueblo judío que va a ser engañado, por el anticristo, ellos están esperando a Jesús. Y es cuando venga el anticristo, ellos van a ser engañados porque ellos creerán que ese es el Jesús, que ese es el Mesías que ellos están esperando. Entonces, ese pequeño remanente o ese gran remanente que desechó a Jesús, ese pequeño remanente que va a ser desechado por Dios. Pero al ser desechado por Dios, no es que ellos ya van a ser enviados al lago de fuego, al infierno. No. Vamos a ver más adelante cómo Dios, en su infinita misericordia, los va a volver a reencauchar, los va a volver a traer a Él mismo, ¿cierto? A través de su infinita misericordia. Dice el versículo 8: como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, ¿cierto? Vemos, mis hermanos, cómo dice la palabra que, como dice la Biblia, Dios les cerró la mente, los ojos y los oídos hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿A quiénes? A los judíos. A los judíos que no quisieron aceptar a Jesucristo. A los judíos que no quisieron, tuvieron la salvación face to face y no quisieron aceptarlo. A esos judíos Dios les cerró el entendimiento, cerró sus ojos, cegó sus ojos, pero también cerró la mente y los oídos hasta el día de hoy. O sea, que el judío de hoy, el que no acepta a Jesús, el que está esperando la venida de Jesús, la venida del Mesías, están ciegos, sordos y mudos. Pero no son de Shakira. No son de Shakira. Están ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué? Porque Dios cegó el entendimiento, cegó sus mentes, sus ojos, sus oídos y aún hasta su boca para que no prediquen a Jesucristo todavía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos lo desecharon. Pero ¿saben quiénes eran esos judíos? Eran judíos que venían de otras partes. No eran los judíos que eran los judíos nativos. No eran esos judíos. Eran los judíos forasteros, ¿cierto? O el extranjero, el judío extranjero que venía de otras naciones, que fueron los que rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no venían peleando por la salvación. Ellos no venían peleando, ellos no venían trabajando, ellos no venían viviendo por esa salvación. En cambio, el judío nativo sí venía trabajando a través de la ley. Ellos querían cumplir la ley para poder ser aceptos delante de Dios.
pero aún así no pudieron cumplir la ley. El judío nativo no pudo cumplir la ley, y aún así, por eso también rechazaron a Jesús, y por eso Dios los hizo a un lado, Dios los desechó. Pero es tremendo, mis hermanos, porque cuando leemos nosotros que Dios rechazó al pueblo judío, no fue porque ellos iban a ser condenados, sino porque a través de ese rechazo de Dios íbamos a venir nosotros, íbamos a ser aceptos nosotros, el pueblo gentil, íbamos a ser aceptos los que hoy no caminábamos para Dios, los que hoy andábamos en nuestra vida holgana, en nuestra vida dañada, en nuestra vida de pecado, en nuestra vida de la carne. Hoy Dios, a través del rechazo que hizo a los judíos, nos aceptó a nosotros. Por eso hoy nosotros somos llamados olivos silvestres. Somos llamados olivos silvestres, mis hermanos, porque el olivo natural, el olivo original, era el judío nativo, el que Dios escogió de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Isaac. Ese judío es el olivo original. Pero como ese olivo rechazó la savia, rechazó la vida que fue Jesucristo, entonces esas ramas, esos olivos fueron arrancados del árbol. Dios los arrancó. Dios dijo: yo quito estas ramas de aquí, porque aún siendo las ramas de mi verdadera rama, del verdadero árbol de olivo, no las acepto, no las quiero, porque ellas no quieren la raíz, porque ellas no quieren la savia, la vid verdadera. No se están alimentando de esa vid verdadera que era Jesucristo, porque Jesucristo fue rechazado, mis hermanos, por ellos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Dios, en su infinita misericordia, en el espacio que dejó ese árbol, cuando quitó las ramas, los olivos originales de la propia rama, del propio árbol, ahí nos injertó a nosotros. Ahí injertó a Weimar, a Vanessa, a Paola, a María, Gloria a Dios, a Gloria, a Geraldine, a mi pastor Arturo, a mi pastora Gloria, a mi hermana Alejandra, a mi hermano Alex, a mi hermano Andrés, y a todos los que hoy proclamamos el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Proclamamos el nombre de Jesucristo. Entonces vemos, mis hermanos, cómo es tan tremendo que por medio de esa salvación futura, porque la vamos a llamar así, esa salvación futura para los judíos, dice: por medio de la salvación futura de Israel, Dios bendecirá a todo el mundo cumpliendo sus promesas. Lo encontramos ¿dónde? En el versículo 11 del capítulo 11 de Romanos. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es tremendo porque la palabra está diciendo: sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Lo dice la traducción lenguaje actual. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios, y esto hará que los judíos se pongan celosos. Tremendo, mis hermanos, porque yo hoy lo tipificaba y hoy lo llevaba como una relación amorosa, ¿cierto? Voy a poner una relación, un matrimonio o un noviazgo, y de pronto lo voy a poner para ambos lados. El novio rechaza a la novia, o la novia rechaza al novio, ¿cierto?
Pero cuando la novia se consigue o se está charlando con otra persona, o el novio rechazado está charlando con otra persona, entonces ¿qué pasa? Esa novia o ese novio entra en celo, ¿cierto? Entra en celo. Y no, pero ¿cómo así? O sea, que ese me está dejando a mí por esa. Me está dejando a mí por esa. No, es que usted antes lo rechazó. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Rechazó a Dios. Entonces Dios, para entrarnos a celos, nos aceptó a nosotros. Nos injertó en su árbol. Nos injertó como olivo silvestre. Entonces vemos, mis hermanos, que Pablo espera provocar a los judíos en celo, ¿cierto? Para que ellos se salven. Porque Pablo quería, cuando Pablo empieza a ser el apóstol de los gentiles, o sea, el apóstol de nosotros, Pablo lo hace aún siendo judío. Aún siendo judío Pablo lo está haciendo para provocar a que el judío se pellizque y diga, no, pero ¿cómo así? Si siendo judío de la tribu de Benjamín, ¿cómo es que le está predicando salvación a estos perros? Porque ellos nos llamaban perros a nosotros. Como Pablo dice en el versículo 12, si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defensión la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi gente, a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo en ese momento, mis hermanos? Pablo estaba cumpliendo la misión a la cual Dios lo había enviado. Pablo estaba cumpliendo esa misión de que él, siendo judío, ¿cierto?, de la tribu de Benjamín, perseguidor de la iglesia un día, habiendo recibido misericordia de parte de Dios, habiendo sido unido, ¿cierto?, Pablo no fue desgajado a pesar de que Pablo perseguía a la iglesia, persiguió a los de Jesucristo. Pablo no fue desgajado de ese árbol, sino que Pablo, a través de la misericordia de Dios, fue nombrado apóstol para que trajese salvación, nos hablase de la salvación que Cristo vino a traernos a nosotros. Cristo murió por todos, mis hermanos, pero lo que Cristo vino a hacer primero que todo fue a rescatar, a salvar al pueblo de Dios, al pueblo judío. Pero a través de su muerte, como el judío lo rechazó, entonces dijo, la salvación va a ser para todo el mundo. Aquí va a ser para todo el mundo la salvación, el que me acepte como Señor y Salvador. Pero aquí hay algo importante, mi hermano, que no nos gustaría saber a nosotros, y que es algo, ¿cómo es que se dice? La piedrita en el zapato, la que estorba, la que talla, la que no nos deja caminar bien, la que nos quita como la alegría, como el gozo. Cuando Pablo habla de esos olivos injertados, de esos olivos silvestres, Pablo está hablando del cristiano, ¿cierto? Pero ojo, mis hermanos, Pablo no está hablando de cualquier cristiano. Pablo está hablando del verdadero cristiano. Pablo está hablando del cristiano que verdaderamente está honrando a Jesucristo. El cristiano que, como dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 12, a los que lo recibieron, a los que lo aceptaron, ¿cierto?, a eso fueron llamados hijos de Dios. Pablo está hablando de esos olivos silvestres. Aquel que un día Jesucristo le dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo,
tome su cruz todos los días y sígame. A esos Pablo les estaba diciendo olivos silvestres. Esos eran los olivos silvestres de los cuales Pablo estaba diciendo que Dios estaba injertando en el árbol de la vida, que no era el árbol de nosotros. Ese no era el árbol original del olivo silvestre, pero Dios nos dio esa oportunidad. Pero no al cristiano, mi hermano, crispeto, cristino, que hoy quiere caminar diciendo soy cristiano porque entra a una iglesia, al cristiano que hoy entra con una Biblia a la iglesia, entonces ya hoy es cristiano. Al que dice hoy soy cristiano porque estoy trabajando en la iglesia, porque lavo las sillas, porque barro en la iglesia, ¿cierto? Porque estoy pendiente del lugar. No a esos cristianos, mis hermanos. Pablo está hablando del que verdaderamente acepte a Jesucristo. Sí, nosotros estamos, ahorita lo hablábamos, nosotros fuimos colocados aquí para hacer la obra del Señor. Y por eso, por ende, nosotros tenemos que tener esto limpio, agradable, pero no por eso ya somos salvos. Porque eso le pasó a los judíos, mis hermanos. Los judíos pensaron que por ser judíos, por ser escogidos por Dios como pueblo, pero rechazando a Jesús, ellos dijeron, linaje de Abraham somos. Linaje de Abraham somos. No necesitamos a Jesucristo, porque hoy somos linaje de Abraham, somos del pueblo de Dios. Nosotros no nacimos en fornicación, no fuimos nacidos en fornicación. Le dijeron a Jesucristo, y Jesucristo les dijo, si Dios quisiese, hasta de estas piedras sacaba el linaje de Abraham. O sea, no creamos, mis hermanos, que porque hoy asistimos a una iglesia cristiana, somos cristianos. Es por nuestra obediencia a Dios. Por eso, la palabra que en esta semana está siendo de poder, ungidos, la semana de unción, de eso se trata, mis hermanos. Que nosotros estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero para estar llenos del poder del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que estar nosotros? Llenos de obediencia. Nosotros tenemos que estar llenos de obediencia, llenos de santidad. Tenemos que andar llenos de santidad, llenos de obediencia, para estar llenos de la unción. Menos trabajo, más unción. Menos trabajo, más presencia. Menos trabajo, más llenura, mis hermanos. Porque Pablo les estaba hablando a la iglesia de Roma, a los cristianos de Roma, a los que decían, es que somos cristianos, somos judíos cristianos. Sí, vengan, ustedes son judíos cristianos, pero me rechazan a mí. Yo que soy el apóstol de Jesucristo, el que me ha enviado para redimir, para mostrar la salvación a los gentiles. Ustedes me apedrean, ustedes me insultan, ustedes me quieren matar. Eso pasa en este momento en la iglesia. Yo no la voy a llamar la iglesia del Señor, porque si hablamos de la iglesia del Señor, eso es como hablar del olivo silvestre. Si hablamos del olivo silvestre, estamos hablando del verdadero cristiano, del que sigue la regla de Dios, el que sigue el testimonio de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es aquella iglesia por la que va a venir Jesucristo. Esa iglesia santa, pura y sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia de Jesucristo. Muchas veces nosotros decimos, es que la iglesia de Jesucristo, para hablar de un pecado, y así anda la iglesia de Jesucristo. Entonces no es la iglesia de Jesucristo. Así anda el que quiere llamarse cristiano. Así anda el seguidor.
el buscador de Dios, pero todavía le falta mucho. Así anda el que hoy quiere caminar para Dios, pero lo está haciendo a su manera, no a la manera de Dios. Entonces, a veces nos equivocamos, a veces cometemos el error de mencionar la iglesia de Jesucristo, nombrarla para un pecado y decir, es que así es la iglesia de Jesucristo. Así no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la que está insertada en ese árbol de la vida. Somos esos olivos silvestres. Por eso el título me lo recuerda mi hermano Andrés. ¿Olivo silvestre o olivo natural? ¿Qué somos nosotros? Somos ese olivo silvestre que, aunque somos injertados en un árbol que no es el de nosotros, no es el de nuestra savia, pero ahí fuimos injertados, o somos ese olivo natural que pensamos que vamos a estar en ese árbol donde Dios nos ha injertado. Somos ese olivo natural que vivimos de cualquier manera, que queremos vivir a nuestra manera, que queremos hacer las cosas a nuestra vivencia, que queremos hacer las cosas a nuestra manera de vivir, que queremos hacer las cosas como a nosotros nos place, como nosotros creemos que es. Ese es el olivo natural. El olivo silvestre es el que está viviendo para Jesucristo. El olivo silvestre es el que está viviendo verdaderamente para las cosas de Dios. A través del rechazo de Israel, Jesús fue crucificado, ofreciéndose por los pecados del mundo y haciendo posible la reconciliación de los gentiles con Dios. Es tremendo, mis hermanos, porque el mismo libro de Romanos nos está diciendo que un día, por ser pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros, los que estamos aquí, recibimos a Jesucristo, vivimos para Él, somos para Él, el mismo Jesús nos ha traído en paz con el Señor, ha traído reconciliación con nuestro Dios. El mismo Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo envió para la reconciliación con nosotros. Dios quería que el pueblo, este pueblo gentil que era pecador, se reconciliara con Dios. Entonces, mis hermanos, aquí Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma y al pueblo cristiano, le estaba diciendo, ojo, vean lo que dice el versículo 15, 16 y 17, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Oiga lo que dice el versículo 18: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Mis hermanos, ¿qué le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Roma? No te jactes, porque ustedes fueron insertadas en ese árbol que no era su árbol. Lo voy a hablar a nivel paisa. Lo voy a decir así: yo no soy paisa, yo soy tolimense, ¿cierto? Lo voy a poner así. Yo llegué y llevo 28 años, 29 años casi, viviendo aquí en Medellín, ¿cierto? Ya soy paisa. ¿Por qué? Porque honro a los paisas, quiero a los paisas, vivo siendo respetuosos con los paisas,
y a través de eso me aceptan los paisas a mí, ¿cierto? Pues creo yo. Lo voy a poner así. El presidente de la República es paisa, lo voy a poner así, vamos a poner un ejemplo. Pero él echó del pueblo paisa, echó una gran multitud de paisas. ¿Por qué? Porque deshonraban los paisas, no querían al pueblo paisa, deshonraban la tierra paisa, ¿cierto? Dañaban la tierra paisa. Entonces el presidente dijo: estos aquí no van a estar, porque como paisas no me van a deshonrar la tierrita mía, y los va a sacar. Pero entonces trajo al venezolano, trajo al tolimense, al costeño, al rolo, al caleño, ¿cierto? Trajo más de una nación, a un gringo, trajo españoles, indios, ¿cierto? Entonces, pero todo ese pueblo, si quieren a Medellín, si tratan bien a Medellín, si respetan a Medellín, la tierra de Medellín, los hombres de Medellín, si esa población hace conforme el presidente les dijo que hagan aquí, van a ser paisas, porque están viviendo en Medellín. Así pasa con este pueblo. Nosotros somos cristianos, pero no por decir que somos cristianos, hoy pertenecemos a ese árbol de olivo donde fueron desgajadas las ramas originales. Nosotros somos olivos silvestres que hoy pertenecemos a ese árbol y decimos: somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios, pero porque hacemos la voluntad de Dios, porque vivimos en la obediencia de Dios, porque le creemos a Dios, porque confiamos en Dios y hacemos la voluntad de Dios, ¿cierto? No más por eso, mis hermanos, no más por eso. No porque hoy cargamos una Biblia en la mano y nos metemos a una iglesia cristiana. Porque yo le digo, mis hermanos, si un caballo, una vaca, un toro, un perro entra aquí a la iglesia, no por eso es cristiano. Entonces, eso era lo que Pablo le quería decir al cristiano. No se jacte, no se jacte porque hoy estás en ese árbol. No se burle de los que hoy Dios ha desechado, porque no son desechados del todo. ¿Saben qué está pasando aquí, mis hermanos? Que la palabra nos está mostrando que no todo el pueblo gentil, no todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, vamos a ser redimidos por el Señor. Pero no porque el Señor no quiera, es porque nosotros no lo vamos a aceptar. Es porque nosotros como pueblo gentil también somos como el pueblo judío, que lo estamos rechazando, que estamos queriendo vivir de cualquier manera, porque hoy nos creemos los más, porque hoy estamos en una iglesia cristiana. Entonces, como nosotros hoy estamos en una iglesia cristiana, ¿cómo miramos al que está en la calle? Así, por encima del hombro, porque nos creemos santos cuando no lo somos, cuando no andamos en esa santidad, cuando no andamos en esa verdad. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo: ojo que así como Dios arrancó esas ramas que no eran silvestres, sino que eran la rama original, y las desechó, hoy lo puede desechar a ustedes también. Y esas ramas que desechó, siendo ramas originales, cuando se cumpla la totalidad del pueblo gentil, o sea, no vamos a ser todos, mis hermanos, va a ser una totalidad, un cierto número de gentiles que vamos a ser redimidos por el Señor. ¿Por qué? Porque lo aceptamos a Él,
porque no todo el mundo lo está aceptando. Mis hermanos, cuando llegue la venida de Jesucristo, por eso la palabra dice, hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra nuevamente. ¿Por qué? Porque van a haber muchos que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de eso, mis hermanos, dice la palabra que a través de eso, por eso es que cuando los que hoy venga a Jesucristo por su iglesia, por ese olivo silvestre que está injertado en el palo, cuando venga Jesucristo por ese olivo silvestre y lo levante, apocalípticamente nos muestra la palabra que ese judío que rechazó a Jesús, que ese judío que fue mentido o que fue engañado, fue engañado por el falso profeta, por el anticristo, cuando ellos digan, ese no era el Cristo, y cuando vean que la iglesia de Jesucristo sea arrebatado, ahí es, mi hermano, mi hermana, cuando van a recibir la redención de Dios. Ahí es cuando ese judío que rechazó a Jesucristo, viendo que la iglesia, que los perros, como los llaman ellos a nosotros, que los gentiles, cuando recibieron a Jesús y hoy son levantados como iglesia, ellos van a decir si era verdad que por ellos seguir a ese hombre llamado Jesucristo, al Mesías que un día vino y que vuelve por segunda vez, ahora sí creemos que ese era el Mesías, ahora sí creemos que Él era el Dios, que Él era el Emanuel, el que caminó un día por la tierra de Jerusalén, porque la palabra dice que Jesucristo cuando vuelva va a venir por ellos, va a ir a Jerusalén, y ahí es donde va a volver a reunir ese pueblo que un día estuvo desechado por Dios. Jesucristo va a venir por el pueblo judío, pero hoy, por esa desobediencia del pueblo judío, hoy somos nosotros, mis hermanos, los que nos ganamos esa lotería. Y más que una lotería, nos ganamos ese derecho por la gracia de Dios. Pero no podemos ser llevados, mis hermanos, si nosotros no somos ungidos, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si ese poder, ese fuego, esa unción que el Espíritu Santo quiere derramar en su iglesia, que el Espíritu Santo quiere derramar por cada uno, ese llamado que hoy el Espíritu Santo nos está haciendo a cada uno, ese llamado que hoy el Espíritu Santo está haciendo a cada cristiano que entre a cada iglesia, mis hermanos, si lo aceptamos, si aceptamos ese llamado, como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, todo aquel que escucha mi voz y abre la puerta y me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Mis hermanos, cuando verdaderamente nosotros dejamos entrar el poder del Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos entrar el Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús cuando recibió el poder del Espíritu Santo? Dijo, por cuanto el Espíritu Santo me ha ungido, ¿para qué? Para traer las buenas nuevas de salvación, para dar vista a los ciegos, para libertar al cautivo, para traer sanidad a los quebrantados de corazón, para libertar al oprimido, para traer las buenas nuevas y hablar del año agradable del Señor. Para eso fuimos ungidos, mis hermanos. Hoy, el que cumpla esa palabra, está lleno de la unción del Señor. Hoy, el que cumpla ese mandato, esa promesa, mi hermano, con esa demanda, hoy está lleno de la unción de nuestro Padre. Porque a eso fuimos llamados, mis hermanos. Nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para trabajar en su obra. Nosotros
fuimos llamados ¿para qué? Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y para que todo lo demás venga el año. Todo lo demás sea añadidura, venga en añadidura. Y para terminar, mi hermano, mi hermana, leo el versículo 33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue con su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, es tremendo porque la palabra nos está diciendo algo tremendo en el versículo 34. Dice, como dice la Biblia, ¿saben alguien cómo piensa Dios? Yo les hago la pregunta hoy, mis hermanos. ¿Sabemos alguno de nosotros cómo piensa Dios? ¿Sabemos alguno de nosotros cómo actúa Dios? ¿Qué le parece a Dios? ¿Sabemos alguno de nosotros, mis hermanos, cómo está pensando el Señor a través de nuestras vidas? ¿O será que podemos nosotros, en lo que Dios piensa, decirle: Dios, no haga eso, venga, yo le doy el consejo mejor, venga, hágalo de esta manera? ¿Podemos nosotros darles consejos a Dios? Somos nosotros los consejeros del Señor. Es tremendo, porque nosotros no le podemos dar nada a Dios, mis hermanos. Todo lo que nosotros tenemos, ya Dios nos lo había dado a nosotros. Lo único que le podemos entregar a Dios en nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, es lo único que le podemos dar al Señor. O usted le puede dar o regalar algo al Señor para que Él le devuelva algo a cambio. No podemos, mi hermano, mi hermana. Dice el versículo 36 para terminar: en realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que lo único que nos queda, mis hermanos, es alabar a Dios por siempre. Dios hace como le place. Nosotros aquí podemos ver cómo Dios hizo como a Él le plació. Aún un pueblo que Él escogió, lo desechó cuando Él quiso. Y un pueblo que nunca lo buscó a Él, Él le dio el privilegio de ser pueblo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es Dios, porque a Él le plació, porque en su voluntad estaban bien hechas las cosas, porque en su voluntad Él no quería que nadie se perdiera. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Que nosotros nos estemos perdiendo es porque nosotros queremos. Que nosotros nos estemos perdiendo es porque no nos gusta venir a escuchar su palabra. Que nosotros nos estemos perdiendo es porque queremos vivir la vida cristiana a la manera de nosotros, como nosotros creemos que es. Porque el ser humano no le gusta vivir desacomodado, y a Dios no le gusta vivir, o a Dios no le gusta que el ser humano, su hijo, su pueblo, viva acomodado. Démosle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere que su pueblo viva ungido. Él quiere que su pueblo esté lleno de esa unción, de ese poder. Y para vivir lleno de esa unción y de ese poder, mi hermano, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque para eso fuimos escogidos. Mi hermano, mi hermana, no estamos sentados aquí porque no estábamos haciendo nada en la casa, o porque ya no nos gustan las novelas que dan hasta ahora.
o porque ya no nos gustan los programas, o porque mi esposo o mi esposa me peleó y por eso me vine. Nosotros estamos aquí sentados por un propósito. Nosotros estamos aquí sentados fue porque Dios nos redimió, Dios nos rescató, Dios nos trajo y quiere que seamos esas ramas, esos olivos silvestres, para Él injertarnos en la vida verdadera que es Jesucristo. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos. Gracias, bendito Dios, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios de dioses y el Señor de señores. Sabemos, bendito Dios de los cielos, Señor, que tú haces como le place, bendito Dios. Que tú haces, bendito Dios, a tu manera, bendito Dios. No es como nosotros queramos, no es como nosotros creamos, no es como nosotros decimos, Padre de la gloria. No es como nosotros pensamos que es, bendito Dios. Padre bendito, Rey de los cielos, Dios todopoderoso, Padre santo. Es como tú nos dices, Señor. Es como tú nos quieres ungir. Es como tú quieres que este pueblo esté ungido, Señor. Esté lleno de tu poder, bendito Dios. Porque tú quieres, bendito Padre de la gloria, Señor, tener un pueblo, Señor.